Ya, vamos a comenzar con la clase, pero vamos a comenzar con el Kahoot, ¿ya? Váyanse a Kahoot de una vez. ¿Me escuchan? Sí. Veo cámaras de 2, 3 alumnos, nada más, no veo de los demás, ¿ah? Ya váyanse al Kahoot rapidito para darles el código. ¿Ya están, chicos? Profesor, disculpe, Dime. ¿cómo se llama la página? Kahoot es. Kahoot, eso ya han hecho ya. Ahí les voy a dar el código, ¿ya? Váyanse a Kahoot de una vez. El código. ¿Están viendo la página? Ahí está el código, chicos. Vayan entrando. 22 53 327. Pacheco ya entró. Ahí está, ya están entrando, chicos.
Ya creo que comenzamos, ¿no? ¿Ya están todos? A ver, díganme. Hay 24, 25 jugadores. 26, 27. Los demás, vamos ingresando rapidito. No moleste, pues sí, ya muy tarde. Profesor, disculpe, ¿cuál era el código? Acá está, ahí está en la pantalla. Ah, ok. 2253-327. ¿Ves la pantalla? Tienen que entrar a Kahoot. Kahoot nomás ponen, la primera página es Kahoot, así como suena, acá está el nombre. Rápido, rápido, chicos. 5 minutos no te puedo dar, Pedreano. ¿Cómo te voy a dar 5 minutos? Si esto dura 1 minuto y te voy a dar 5 minutos. Si Adriano ya estás acá adentro, ¿qué pasó? ¿Te has salido? Ya, comienzo, ¿ya, chicos? Con los que están nada más. Ya están la mayoría, no puedo esperar más. Listo. Ahí está la pregunta. Vamos a ver quiénes son los bravos. Naturalezas. A ver, ¿quién está? Uno, esta primerita. Vamos al siguiente. ¿Verdadero o falso? Sí, es uno. Profesor, Dime, no, está mal, profesor. O sea, en mi PC me sale mal, no me sale la respuesta y solo me sale un triángulo rojo y un cuadrado. acá sale hijo. En mi máquina sale, ¿no? En la tuya no va a salir, pues, hijo. Ah, Defensor de las cuatro raíces. Empédocles. Los cuatro elementos que decíamos. Jacob. Segundo, Cuno. ¿Y quién quedó primero? Villanueva. ¿Ah? Lady. Cuarto y... Ahí está bonito. Listo, chicos. Listo.
Solo me salió. Ah, ya, ese es. A veces sale solamente figuras cuando solamente está en el celular o en alguna situación de. Ya chicos, vamos a comenzar la clase. Ya comenzamos a. Ya jugamos con el Kahoot. Vamos a comenzar con la clase ahora. Pues bien, el tema pasado nosotros vimos acerca del periodo antropológico, periodo cosmológico, Cosío, se ha salido, Imán, Santa María, Imán recién. Ya chicos, han llegado muy tarde hoy día, ¿eh? Muy tarde. Muy tarde, mira, 8:16, entrando algunos chicos. Sí, pues hijo, no, pero en el celular también sale, qué raro, ¿qué habrá pasado? En el celular también. Profe, estudié por las puras, dice la otra. No es estudiar por las puras, pues íbamos a hacer cajugo hoy día. Saqué 0, profe, dice. Vamos a ver, chicos, vamos a ver cómo se maneja eso. ¿Ya? Vamos a ver acá. Lo de hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Vamos a ver acerca del periodo antropológico. ¿Ok? Vamos a ver específicamente el periodo antropológico. Quisis nomás. No, es que hay Cajuga, el Cajuga es igual que el Quisis. No se adapten a uno nomás, vamos a adaptarnos a varios. ¿Ya? Vamos a... Pero si sacaron 0, ¿por qué sacaron si son las preguntas simples? Sí, sí les entiendo, chicos, pero la idea... Miren, siguen entrando algunos chicos, yo sigo emitiendo. ¿Por qué sigo emitiendo? ¿No? Porque yo sé que hay problemas de conectividad para todos. Para todos hay, para mí, para ustedes. Pero a veces hace un poquito engorroso también, ¿no? Un poquito engorroso también ver eso. Ya chicos, entonces vamos viendo aquí. Vamos viendo aquí. Vamos a ver esto de aquí. Periodo antropológico. ¿Ya? Ya chicos, ya. Vamos a compartir la pantalla de una vez. Listo. Vamos a ver acá. Vamos a ver este. Listo. Vamos a ver este video rapidito, ¿ya? El Sócrates histórico. Cuando reflexionamos acerca de las grandes culturas del mundo, solemos pensar en las civilizaciones india y china, de Oriente Medio y grecorromana. Cuando hacemos un seguimiento del desarrollo de nuestra actual civilización occidental, solemos remitirnos a la antigua Grecia y a Roma. No obstante, a menudo nos centramos en la antigua Grecia, porque los propios romanos reconocían la preeminencia de Grecia en el arte, la literatura, la religión y la filosofía. Con frecuencia, Roma imitó o adoptó la cultura griega como propia. Para estar en lo correcto deberíamos afirmar que el fundamento cultural primario de la antigua Grecia era la religión. De las raíces religiosas surgió la indagación filosófica.
Y la filosofía, a su vez, fue la progenitora de lo que ahora llamamos ciencia. Si hacemos un seguimiento de sus raíces, podríamos incluso decir que nuestra cultura científica evolucionó gradualmente desde los impulsos religiosos hasta los filosóficos. Y después se produjo la transición subsiguiente, a través de la lógica y la filosofía, hacia la ciencia. La fuerza motivadora que está detrás de la religión, la ciencia y la filosofía siempre ha sido una búsqueda de respuestas a las cuestiones más profundas sobre el sentido de la vida. Personas de todas las culturas y épocas han especulado y teorizado sobre los orígenes de la vida y el universo, el individuo y la mente. Históricamente, la religión fue la primera fuerza cultural que propuso soluciones a estas cuestiones. Pero no todo el mundo se sentía satisfecho con las soluciones religiosas, porque muchas veces exigen creencia ciega y fe. Así, desde que se agitaron los primeros impulsos religiosos, algunos se dirigieron hacia otros medios para responder a sus preguntas más profundas. Se alejaron de los confines de la religión y el dogma religioso y empezaron a plantearse preguntas por su cuenta, elaborando conjeturas e hipótesis que fomentaron el desarrollo de la lógica y la filosofía. Este alejamiento inicial de las limitaciones del dogma religioso se manifestó de manera general en el estudio de nuestro mundo interno del pensamiento, que acabó produciendo la filosofía. Pero si una filosofía podía ser válida, también podría serlo cualquier otra. De ahí que la indagación filosófica, aunque representaba un avance con respecto a la fe ciega y la creencia, aún no ofrecía respuestas definitivas a las grandes cuestiones sobre los orígenes de la vida y el universo. Todavía estaba ausente el factor de la comprensión experimental. Con cada filosofía que trataba de explicar la estructura del universo y el orden cósmico también surgieron dudas con respecto a si era el producto subjetivo de una mente individual o si reflejaba las cosas objetivamente, tal como son. En respuesta a estas dudas, emergió el campo de la lógica, que es un medio para estudiar, organizar y validar el mundo de los pensamientos. En otras palabras, la lógica respondió a la necesidad de una metodología que permitiera estudiar y validar el ámbito interno del pensamiento. Las tendencias históricas muestran que con el tiempo los planteamientos filosóficos. Muy bien, vamos al tema en sí. Vamos al tema en sí. ¿Qué hemos entendido ahí del video? Rapidito, ¿qué nos quiere explicar ese video? A ver, Kuno. La base de todas las ciencias es la religión. Gracias a ello salió nuevas ciencias. Y después de ello aparece la filosofía, la cual ayuda a todo eso. Muy bien, hija. O sea, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Lady Ramírez. Profesor, buenos días. Que como dijo mi compañera, el principio históricamente es la religión, los impulsos religiosos, pero la gente entonces buscó respuestas y luego nació como que la filosofía, pero también seguían teniendo dudas, todavía no seguían satisfechos, entonces vino la lógica y creo que después la ciencia. Ajá. O sea, muy bien, excelente, hija. Muy bien, o sea, en primera instancia, ¿qué nos dice el video? Prácticamente, el video está explicando todo el proceso de cómo se va formando la filosofía. Antiguamente la filosofía se inicia con un proceso de indagación, en pocas palabras, de preguntarse. Pero los primeros que daban las respuestas era la religión. O sea, estamos hablando que primero lo que daban la respuesta era el mundo religioso. Ese mundo religioso le daba todos los tipos de respuestas a quién, a las personas. Y las personas aceptaban
todas las respuestas que le daba la religión. Aceptaban fielmente en un primer momento. Pero conforme pasa el tiempo, las preguntas o los cuestionamientos iban siendo más fuertes. Y estos cuestionamientos, la gente ya no aceptaba, decía, ¿y por qué? O sea, había esa palabra, ¿y por qué? O sea, ya se estaba interrogando, se estaba cuestionando, no estaba aceptando las cosas tal y como daba la religión. Le decía prácticamente religión, no estoy de acuerdo contigo. Entonces ahí aparece la filosofía. Ahí aparece la filosofía como una manera de cuestionamiento. Pero para ver su perfeccionamiento ya aparecen las demás ciencias, aparece la lógica, ¿no? Aparece las demás ciencias que van a ayudar a todo, a solucionar o a determinar, ¿no? Los cuestionamientos que tenía el hombre en la vida. Sí, pues, es así que llega toda la filosofía hasta qué, hasta llegar a pensadores como quién, como este señor, ¿no? Mira, si nosotros hablamos de este señor que era Tales, hablamos de uno de los grandes pensadores de la antigüedad. Dice, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. ¿Qué entienden por ese pensamiento filosófico que nos manda? ¿Qué entienden por ese pensamiento filosófico? ¿Ah? A ver. ¿Ven la frase? ¿Ven la diapositiva, chicos? Sí. Ya, a ver, ¿qué entendemos ahí por la frase, por la diapositiva? Ahí dice, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Simboliza que vemos los errores en el resto, pero nunca vemos los nuestros. Claro, también, sí, muy bien, excelente. ¿Quién me habló? No la... Uno. Uno, ya, como no está abierto, acá no te veo tu carita, hija. No sé por qué. Ya, muy bien, ¿qué más? A ver, otra persona. Profesor, yo, A ver, yo dime. entendí de que en general nosotros, o bueno, en mi caso, vemos las cualidades de otros, ayudamos a los demás, pero o sea, no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo decirlo? No podemos ver nuestras cualidades dependiendo de cada uno. Claro, no podemos ver nuestro... Sí, también lo podemos interpretar así, ¿no? Se puede interpretar de varias maneras. Acá tú estás haciendo una interpretación contraria, capaz. Por eso acá dice, más difícil es conocernos a nosotros mismos. Y más fácil es hablar mal de los demás. O sea, más difícil es conocernos nosotros. O sea, por ejemplo, qué problemas tenemos, cómo somos. Capaz yo soy una persona capaz, irresponsable, soy una persona, pero hablo de los demás. Capaz yo soy una persona ociosa, irresponsable, que no cumplo con mis actividades, todo, pero hablo de los demás, siempre voy a hablar mal de los demás. Ah, no, ese es un ocioso. Ah, no, ese es un vago. Ah, no, ese es un sinvergüenza. Hablo mal de los demás, pero sin saber que yo soy peor, capaz. La vecina de la esquina. La vecina de la esquina. Sí, siempre va a haber una vecina que siempre hable mal de la mayoría de personas. Siempre va a haber, chicos, en todo lugar y en toda zona siempre va a haber la vecina, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tenía mi vecina también, a la cual nosotros le llamamos las 7 lenguas. Algunos dirán, profesor, ¿y por qué le llamaban las 7 lenguas? Porque era una chismosa los 7 días de la semana. Era 7 por 24. Ustedes dirán, su profe, ¿tanto? Sí. Y ella no se daba cuenta, hablaba de todos. Y todavía se daba el tiempo de chismosear a las mamás y decir, mira, lo he visto a tu hijo con tal persona, mira, lo he visto a tu hija con... Oye, se daba el tiempo y la señora, parece mentira, te veía. Pero lo más casual era que en la noche, a las 7 de la noche, la señora estaba metida en la iglesia rezando. O sea, lo más casual, ¿no? Sin darse cuenta que en su vida misma estaba pasando una problemática. Ella hablaba de todos. A mi mamá también iba y le decía, señora, no, Lidia, ¿cómo va a estar tu hijo con esos vagos, con esos fumones? Mira, se puede volver drogadicto.
Así le iba y la mamá antigua no te aceptaba. Primero te agarraba a palos y después recién te preguntaba. Entonces, pero ella hablaba, pero no se daba cuenta en su propia vida. Uno de sus hijos fue drogadicto. Uno de sus hijos era drogadicto. Ella ni sabía. Nosotros los muchachos sabíamos porque nosotros parábamos por toda la zona. Y su hijo mayor era drogadicto, que después a la larga de los años se dio cuenta porque tenían que internarlo en un centro de rehabilitación. Mira, a eso se refiere este pensamiento. Que muchas veces nosotros nos fijamos más en los demás que fijarnos en nosotros mismos. El ideal es que te fijes en ti mismo, ¿no? Que te fijes en tus cosas que tienes, cómo vas a avanzar, qué virtudes tienes, qué defectos tienes. ¿Para qué? Para que tú puedas realizar los diferentes elementos o las diferentes circunstancias que hay en la vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vamos aquí. Vamos a ver lo que es el periodo antropológico. Cuando nosotros hablamos, la clase pasada hemos visto de filosofía antigua, hemos visto que la filosofía antigua se divide en 3 momentos, o hasta el 4º momento se puede tocar: periodo cosmológico, periodo antropológico, periodo ontológico y el periodo helenístico romano. Mira, ¿qué características tiene este periodo antropológico? Una de las características principales de este periodo antropológico, chicos, es que surge aproximadamente en el siglo V a.C., ¿no? El problema principal es formar al hombre virtuoso. ¿Qué quiere decir? Hablaban del hombre virtuoso. O sea, la idea principal de este tiempo, por eso dice antropológico. ¿Qué estudian? Estudian al hombre. ¿A qué tipo de hombre? Al hombre virtuoso. Y ellos señalaban la virtud. La virtud significaba arete. O sea, ustedes van a encontrar en un libro la arete, ¿no? Arete significa virtud. Y alguno me puede decir, ¿cuándo decíamos que una persona tenía virtud? O una persona poseía la virtud, o una persona era virtuosa. Decíamos que una persona era virtuosa cuando cumplía con su función establecida. Mira, cuando cumplía con su función establecida. ¿Cuándo también, profesor? Cuando era un buen ciudadano. ¿Y cuándo, profesor? Cuando todo se centraba en la educación, en la formación que tenía. Ah, profesor, ahí decía que una persona es virtuosa, claro. O sea, si a ti te enseñaban alguna característica, tú aprendías algún oficio, ese oficio lo ibas a realizar en tu propia sociedad. Y al realizarlo en tu propia sociedad ibas a ser un buen ciudadano. Entonces, como buen ciudadano, entonces cumplía con la función para la cual te habías preparado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cumplías con la función para la cual te habías preparado. Entonces podía decirse que la persona era virtuosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden hasta ahí, chicos? O sea, la persona virtuosa era aquella persona que cumplía con su función por la cual había sido preparado. Se centraba en un mundo educativo, se preparaba para algo. Y todo eso lo llevaba a ser un buen ciudadano. Si tenía esas 3 características, entonces te podía decir que el hombre era virtuoso. Y estos personajes de esa época luchaban con esa situación del hombre virtuoso. E incluso le ponían ejemplos. Un cuchillo, ¿por qué se puede decir que es virtuoso? Un cuchillo, ¿por qué se puede decir que es virtuoso? A ver, chicos, ¿por qué podemos decir que un cuchillo es virtuoso? Según estos ideales. Cumple su función de cortar. Porque cumple la Cumple de su cortar. función. Ok, porque corta, porque cumple su función de cortar. Y si ese cuchillo no tiene filo y no corta, Deja No de es ser virtuoso. virtuoso. deja de ser Virtuoso. virtuoso. Excelente. Entonces, a eso se refería los grandes pensadores de esa época. Se referían a los hombres virtuosos, ¿no? O al elemento virtuoso. Lo señalaban incluso con elementos. Ellos decían, por ejemplo, vamos a imaginar un lapicero. Un lapicero, ¿por qué decimos que es virtuoso? Porque pinta adecuadamente,
¿no? Y me sirve para escribir. Cumple con la función, cumple con la función. Entonces, por eso podemos decir que es virtuoso. Pero ellos se caracterizaban, ¿por qué? Por diferentes situaciones, ¿no? De vida, pero para explicar situaciones que se daban en la vida. Mira, ¿qué podemos ver también acá? En este periodo antropológico tenemos dos personajes importantes donde se da una lucha. Tenemos la gran figura del gran maestro Sócrates y tenemos también la figura de los sofistas, que vamos a ver. En este periodo antropológico vamos a ver a Sócrates y a los sofistas. ¿Quién era Sócrates? Uno de los grandes maestros de la antigüedad. ¿Quién eran los sofistas? También eran maestros de la antigüedad considerados como los falsos sabios, sofistas, por eso los que se consideraban sabios, pero eran en realidad falsos sabios. No tenían ese nivel de sabios, pero ellos sí se consideraban así. Eran los maestros de la antigüedad, esos sofistas, como ahorita lo vamos a ver. Eran personas muy preparadas, sí, pero su ideal no era solamente enseñar, su ideal era ganar dinero, su ideal era sobresalir, su ideal era ser reconocido, era el ideal de los sofistas. Cosa que de Sócrates y muchos filósofos, su ideal no era ser reconocido o tener fama o poder, no, sino era enseñar, era preparar a las futuras generaciones. Y acá tenemos al gran maestro de la antigüedad, mira, este señor Sócrates, escúchame acá, pertenece al periodo antropológico, el cual su principal situación es estudiar o buscar específicamente al hombre virtuoso. ¿Qué más podemos decir? Este señor Sócrates no escribió nada, chicos. Profe, entonces, ¿cómo sabemos sus ideas y conocimiento de Sócrates? Chicos, conocemos el pensamiento de Sócrates gracias a sus alumnos, a los socráticos posteriores, como quién, a Platón. Platón fue uno de sus alumnos. Entonces, Platón dio a conocer muchas de las ideas de este gran maestro Sócrates. Él no escribió nada, todo era a través de los diálogos. Sócrates manifestaba toda su teoría a través de los diálogos. Él hablaba, explicaba, discutía sus temas en el ágora. El ágora era como unos pequeños anfiteatros donde la gente iba a buscar conocimiento. O sea, era así. Ustedes han ido acá en Lima, al centro de Lima, a Chabuca Granda. En Chabuca Granda, eso que está en el centro de Lima por el Palacio de Gobierno, es como un parquecito grande donde venden dulces, todo, y donde también los cómicos ambulantes, cantantes, están como unas rotondas. Esas rotondas son la especie de ágora antiguo, ágora griego. Ese es igualito a un ágora griego, donde hay escalinatas donde la gente se sentaba y escuchaba las enseñanzas de los filósofos. Y podían participar y podían discutir. Entonces, cuando hablamos de discusión, no vayan a confundir, chicos, discusión es poner tu punto de vista, debatir. No estamos hablando de pelear, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos, este señor no dejó nada escrito. Fue uno de los grandes personajes de la antigüedad. Y su filosofía era un proceso del devenir. ¿Qué quiere decir? Que él veía más allá, o sea, iba más allá de lo esperado. Además, la mayoría de sus conocimientos de este señor Sócrates eran universales. Él hablaba de temas universales, como por ejemplo temas o conceptos universales que lo llamamos, como por ejemplo la justicia. La justicia para él, la moral, eran temas universales, temas que debían respetarse, temas que debían manejarse. Por eso él hablaba de conceptos o temas universales. O sea, esa justicia, él decía, la justicia, aunque se equivoque, justicia es y hay que respetarse, ¿no? Él mencionaba de estos temas, son tan importantes que estos temas muchas veces le dejan grandes enseñanzas al ser humano. Además, este señor Sócrates estaba dedicado a la enseñanza de la juventud ateniense. Él le enseñaba todo y les enseñaba de manera gratuita. Él se iba al ágora y les explicaba gratuitamente a las personas las inquietudes que tenían.
pero para explicarles utilizaba particularmente su método inductivo, o sea, iba de las partes al todo, iba de las partes al todo. Y él utilizaba no solamente el método inductivo, él utilizaba también su método de la mayéutica y la ironía, que vamos a ver este método que lo aplica en contra de los sofistas, que ahorita te voy a contar una historia acerca de los sofistas, ¿no? O sea, el conflicto que tiene Sócrates con los sofistas. Tiene un conflicto ideológico, donde él va a aplicar su metodología, o llamado el método socrático. Si nosotros hablamos del método socrático, estamos hablando de pregunta y respuesta. O sea, te preguntaba, te respondía. Preguntaba, respondía y se hacía un debate. A ese debate o a esa pregunta y respuesta se le llama el famoso método socrático. Que esa pregunta y respuesta no es otra cosa que la mayéutica, pues. La mayéutica, ¿qué significa? Hacer parir las ideas. O sea, sacar las ideas de ti. Eso significa mayéutica. Sacar las ideas de ti. O lo que decía Sócrates, hacer parir las ideas. O sea, que salgan las ideas de ti mismo. Y la ironía, ¿qué significaba la ironía? La ironía es confundir al interlocutor. ¿Qué significa confundir al interlocutor? Vamos a imaginar que yo estoy hablando con Lady. Lady, estamos hablando, discutiendo un tema. Yo le pregunto a Lady una cosa y ella me contesta. Yo le pregunto otra cosa y ella me contesta. Estamos utilizando el método socrático de la mayéutica. Pero yo en la pregunta 10, mira, en la pregunta 10, le hago la misma pregunta, pero con otras palabras que le hice en la pregunta 1. O sea, es la misma pregunta 1, pero con otras palabras. Y Lady me contesta otra cosa. Eso es lo que hacía Sócrates. Sócrates volvía a preguntar, o sea, volvía a realizar sus mismas preguntas, pero con otras palabras. Y cuando volvía a hacer eso con otras palabras, el sofista en ese momento, la persona, respondía otra cosa. Cosa que el público que estaba escuchando el debate se daba cuenta que la otra persona no sabía lo que estaba diciendo. A eso se denomina la famosa ironía, que el método socrático consta de la mayéutica y la ironía. ¿Qué hemos dicho de la mayéutica? Hacer parir las ideas. ¿Qué hemos dicho de la ironía? Hacer confundir al interlocutor. Eran los métodos que utilizaba Sócrates en sus debates. ¿Qué pensamientos conocemos de Sócrates? Tiene una infinidad de pensamientos filosóficos, pero uno de sus principales pensamientos, chicos, uno de sus principales pensamientos es el conócete a ti mismo. ¿Qué significa con el conócete a ti mismo? Mira, dice que primero tienes que conocerte tú tal y como eres, es decir, tus virtudes, es decir, tus defectos, y ¿con qué finalidad? De buscarle una solución. Una vez que te conoces tú mismo, vas a tener la capacidad de entender y comprender a los demás. ¿Me dejo entender? De entender y comprender a tu mundo, de entender y comprender el lugar donde tú te vas a desenvolver. Incluso conociéndote a ti mismo también vas a evitar de tener muchos problemas porque vas a saber en qué sociedad te estás marcando. A eso significa el conócete a ti mismo. O sea, primero conócete tú cómo eres, primero conócete tus virtudes, primero conócete tus defectos para luego poder integrarte o adaptarte al mundo social de buena forma. Es decir, te pongo un ejemplo. Si tú sabes que eres una persona muy renegona, que te molesta muchas cosas, entonces tienes que saber los límites que vas a tomar. Para que cuando estés en el grupo social, o sea, con tus amigos, y si sabes que algo te vas a amargar, tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar las posibles soluciones que vas a tomar en ese momento. Es como, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Yo soy una de las personas que soy bastante, por ejemplo, renegón. Sí, cuando las cosas no salen como yo quiero, me pongo a renegar. Profesor, pero cuando se pone a renegar, ¿qué hago? Yo trato de evitar. O cuando hay una discusión, trato de evitar.
me voy mejor. Mejor hago y me voy, respiro, me calmo y después recién de nuevo voy. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que en el momento tú te conoces. Si yo me quedo ahí, es una pelea fijo, que yo me voy a alterar también. Entonces, ¿qué prefiero? Ya me conozco a mí, me calmo y me retiro. No me retiro porque tenga miedo, chicos, no. Si no te retiras porque tú mismo te conoces que vayas a cometer un exabrupto. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, conocerse tal y como son. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? A ver, Pinedo. Te escucho, Pinedo. ¿Levantaste la mano? Profesor, levanté la mano. Dime. Te escucho. No te escucho, hija. No te escucho. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere opinar? Nada, para seguir. Nada, creo. Listo, vamos avanzando entonces. Otra de las frases que saca, otro de los pensamientos que saca Sócrates es, yo solo sé que nada sé. Mira, yo solo sé que nada sé. ¿Qué significa este pensamiento para él? Ese pensamiento significa que prácticamente él se considera un ignorante. Él decía, yo soy un ignorante. ¿Por qué? Porque no voy a llegar a conocer la totalidad de los conocimientos, pero estoy en su búsqueda. Él se considera, él decía, yo soy un ignorante, ¿por qué? Porque no conozco la totalidad de los conocimientos, pero siempre estoy en búsqueda de conocer más. Por eso él decía, yo solo sé que nada sé. Era humilde en sus conocimientos. A pesar que Sócrates tenía una vasta gama de conocimientos, era muy humilde. Era muy humilde, era muy sencillo. Que él decía, no conozco mucho, que quiero conocer más, pero sí voy a investigar, pero me falta, ¿no? Él decía también que el mal es producto de la ignorancia. Y dicen que las personas son malas o hacen la maldad porque no conocen la bondad. Él tenía su frase, el hombre hace la maldad porque no conoce la bondad o porque es un ignorante al no conocer la bondad o al no conocer el bien. Mira, esa frase que sacaba Sócrates en beneficio de nuestra sociedad. Frases que capaz ahorita para nosotros puede ser capaz algo sencillo, pero para su época, siglo V antes de Cristo, eran unas frases espectaculares. Ahorita nosotros ya tenemos la explicación, ya lo podemos entender, pero para su época era una explicación sumamente muy profunda para las personas de esa época que sufrían una dominación, porque estamos hablando de siglos antes de Cristo, donde había o proliferaba lo que es el esclavismo. ¿Qué más podemos decir de Sócrates? Miren, Sócrates tuvo un conflicto muy fuerte con quién, con los sofistas, ¿se acuerdan? Acá te voy a ver este conflicto muy fuerte que tuvo con los sofistas. Mira, acá está lo que yo te decía. El Sócrates se preocupaba bastante por el hombre virtuoso. A este Sócrates se le denomina como padre de la ética o padre de la moral. ¿Qué significa padre de la ética o padre de la moral? Nos estamos refiriendo que él hablaba de la moralidad, ¿no? Decía que el hombre moral llegaba a ser moral por ser virtuoso. Acá está. ¿Y cómo llegaba a ser virtuoso? Cumpliendo con la función que se le había encomendado. Además, él hablaba de un autodominio. Mira, este autodominio que utilizaban en el periodo helenístico romano, autodominio significa autarquía. Y su suprema búsqueda de la felicidad era llegar al bien. O sea, al bien. ¿Qué quiere decir? Este señor Sócrates tuvo bastantes conocimientos, ¿no? A pesar que a él en la Edad Media lo catalogaron como un ser inmoral. Ustedes dirán, profesor, pero si era defensor de la moral, ¿por qué lo catalogaron como un ser inmoral?
Lo catalogan como un ser inmoral porque Sócrates tenía una particularidad en su vida personal, él era bisexual. Así, profesor, que era bisexual. Sí, él era bisexual, pero para su época, siglo V, siglo VI antes de Cristo, era una persona normal. En ese tiempo muchas personas eran bisexuales, disfrutaban de los placeres sexuales, tanto con varones como con mujeres. Ustedes por historia conocen, ¿no?, la historia de Calígula, la historia de muchos personajes, ¿no?, de la época grecorromana, que eran bisexuales, que disfrutaban sus amoríos con prostitutas, que disfrutaban sus amoríos con mujeres, que disfrutaban sus amoríos con varones, o disfrutaban sus amoríos, o sea, experimentaban el mundo del placer en todo sentido. Entonces él para su época era una persona normal, pues, pero en la Edad Media lo catalogaron como un ser inmoral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué más podemos decir? Este Sócrates tuvo el conflicto con quién? Tuvo el conflicto específicamente con los sofistas, para entrar al mundo de los sofistas. Profe, ¿qué tipo de conflicto tuvo con los sofistas? Cuando nosotros hablamos de los sofistas, hablamos de los falsos sabios. Dice un día la historia de la filosofía, un día que Sócrates estaba explicando sus temas a la juventud ateniense ahí en el ágora. Estaba explicando muy bonito todos sus temas, explicándole sus temas acerca de la sociedad, acerca del mundo, ¿no? Acerca del hombre, acerca de cómo debían ser ellos. Estaba explicando sus temas muy bonito ahí, y justo por ahí pasan dos sofistas. Pasan por ahí dos sofistas. Y al escuchar lo que hablaba Sócrates, les interesa y se quedan escuchando. Pero como Sócrates seguía hablando de temas que los sofistas supuestamente eran unos expertos, estos sofistas se incomodan y se molestan e intervienen en la conversación, ¿no? Les dice, maestro, yo creo que usted lo que está diciendo tiene otra situación. Y Sócrates dice, voltea hacia el lugar de los sofistas y irónicamente, indirectamente en su pensamiento, Sócrates le dice, muy bien, vamos a debatir, vamos a conversar, vamos a dar conocimiento a este público. Y comienza la pregunta y respuesta. Sócrates les pregunta, ¿y por qué piensan así? Les hace otra repregunta y comienza la pregunta y respuesta utilizando el método de la mayéutica. Pero a la vez, estos sofistas hablaban porque hablaban muy bien también, se expresaban muy bien. Ellos comienzan a explicar sus teorías, pero Sócrates comienza a utilizar su otro método, que era la ironía. ¿Qué hace en este momento Sócrates? Comienza a cambiar las preguntas. O sea, la pregunta 2 o 3 que había hecho la vuelve a preguntar después de media hora de discusión. En la pregunta 10, en la pregunta 15, le vuelve a preguntar, pero con otras palabras. Y los sofistas contestaban otras cosas. Cosa que el público que estaba ahí observando el debate, el público se da cuenta y dice, ¿qué? Estos sofistas están hablando cosas que no vienen al caso, están hablando piedras, ¿no? Entonces los sofistas quedan mal parados ante el público. Ellos eran los maestros de la antigüedad, ellos eran muy reconocidos en la sociedad como grandes maestros y grandes sabios, por eso ellos se consideran los falsos sabios, se les considera en el mundo de la filosofía. Quedan mal parados, hasta el punto que Sócrates al final le dice, muchas gracias, no, señores, ha sido un debate espectacular, gracias. Gracias porque el público se ha llevado una excelente enseñanza, o sea, sarcástico todavía Sócrates. Cosa que esa situación enervó a los sofistas, como acá vemos, miren, acá vemos, enervó, mira, vemos cómo se está molestando, enervó a los sofistas, que estos sofistas lo denuncian a Sócrates. Lo denuncian ¿por qué? Por corromper a la juventud ateniense. Lo denuncian a Sócrates y a Sócrates lo mandan a juicio. Al mandarlo a juicio, Sócrates, como era defensor de los conocimientos universales, como es la justicia, Sócrates decide no defenderse. Él decía, la justicia, aunque se equivoque, justicia es y debe respetarse. ¿Y por qué decía eso? Porque sus estudiantes, Platón, Antístenes
y otros estudiantes que tenía le decían, maestro, ¿por qué no te defiendes? Defiéndete. Fácil, fácil te liberas. Y Sócrates decía, no, no hay que atacar a la justicia. Dejemos que la justicia siga su curso. Es así que a Sócrates lo llevan a juicio y en el juicio a Sócrates lo condenan a beber cicuta, o sea, en pocas palabras, lo condenan a muerte. Profesor, ¿cómo que lo condenan a muerte? Lo condenan a muerte a beber cicuta. ¿Qué era la cicuta? Acá tenemos cicuta, así se escribe cicuta, ¿no? Acá también incluso se habla que se casó con su esposa Santipa, ¿no? Cicuta, ¿qué era? Cicuta era un veneno mortal, chicos. Era un veneno que tomaban automáticamente morían. Entonces lo condenan. Así era una de las condenas que hacían en la antigua Grecia. Lo condenan a beber cicuta y Sócrates toma cicuta y fallece, ¿no? A la edad de 70 años aproximadamente. Estamos de acuerdo, en el año 399 a.C. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí se produce el primer atentado contra la filosofía, según la historia de la filosofía. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con eso? ¿Estamos bien hasta ahí? Díganme, chicos, ¿estamos bien? Sí. Profesor, para Sócrates, ¿cuál era la definición exactamente de justicia? Porque, bueno, eso fue injusto. Ah, claro, no, pues, pero la definición de justicia era que se realice todo lo que la persona se merece. Sócrates lo tenía claro, pero para Sócrates la justicia era aquella persona que iba a hacer las cosas bien, que siga su curso. O sea, él decía, yo no puedo romper con un concepto universal que yo mismo he defendido. En pocas palabras, ¿qué nos enseñaba Sócrates? Que no rompía con sus ideales. Él defendía mucho la justicia, pero la justicia, en pocas palabras, se equivocó con él. ¿Por qué? Porque él no quiso defenderse. Como decían sus alumnos, no Platón, Antístenes, que eran personajes que estaban muy cerca de él, le decían, maestro, defiéndete, y fácil se defendía, pero él no quiso defenderse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la justicia es algo que tiene que darse a lo que cada uno lo que se merece. Eso es algo justo. ¿No? Si hablamos de una justicia retributiva, distributiva, ya son otras cosas, ¿no? Tipo de justicia. Pero a eso nos basamos. Entonces Sócrates muere defendiendo en pocas palabras su propia manera de pensar, sus propios ideales, cometiéndose un primer atentado contra la filosofía. Pero los sofistas, acá vamos a mencionar, ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran considerados los falsos sabios de Grecia, ¿no? Sofistes en griego significa sabio. Ellos consideraban los grandes sabios que eran intelectuales que estaban aproximadamente en el siglo VI, siglo V antes de Cristo. Mira, y no quiere decir que sus conocimientos de ellos eran malos, no. Solamente que se ufanaban de mucho poder, cosa que no era real tampoco, ¿no? Ellos se creían los sabios que sabían todo, se creían lo máximo. En pocas palabras, se creían, como decían, no se creían lo máximo, no se equivocaban para nada, pero ellos tenían características, ¿no? Estos sofistas también se preocupaban por enseñar a la juventud ateniense, cosa que Sócrates cuando les enseña su estilo les choca a ellos, pues por eso hay ese conflicto, ¿no? ¿De qué temas hablaban ellos? Ellos hablaban de temas de asuntos públicos, del estudio del hombre, eran antimetafísicos, ¿no? Y utilitaristas y antiutilitaristas. ¿Qué significa? Que ellos estaban en contra de entes metafísicos, ellos creían solamente en cosas que se les daba, que se les podía contrastar, que se podían investigar. Eran también escépticos relativistas. ¿Qué significa escépticos relativistas? Que ellos no creían en todo lo que pasaba, sino ellos tenían que ver, tenían que contrastar. Y decía que ese conocimiento era relativo, que hoy día podíamos pensar de una manera y mañana podemos pensar de otra, va cambiando. Por eso decían era relativista. Caso contrario que de Sócrates. Sócrates era universal. Sus conceptos eran claros. En cambio esto no, estos eran relativistas. Hoy día podías pensar de una manera y mañana pensabas de otra. Además, estos señores eran
grandes oradores. Por eso acá dice una valoración por la retórica. La retórica significa también oratoria o facilidad de palabra. Ellos tenían una facilidad de palabra espectacular, hablaban muy bien, se expresaban muy bien en público, tenían un poder de convencimiento. Además, estos señores tienen una característica que se diferencian a Sócrates. Sócrates daba sus conocimientos gratis. En cambio, estos señores cobraban por su conocimiento. Es decir, solamente a quienes les enseñaban, a la gente pudiente, a la gente que tenía economía. Por eso ellos estaban muy cerca de quién, de la aristocracia, de la nobleza, de la gente de poder. Por eso es así que cuando lo denuncian a Sócrates, automáticamente le hacen caso y lo sancionan a Sócrates. Entonces, estas personas eran así, gente pudiente, pero sí cobraban. Una de sus principales características es que cobraban por todo el conocimiento que ellos podían brindar. ¿Alguno me puede decir, sí, profesor? Entonces, si nosotros hablamos de este señor, de estos señores, o sea, no eran verdaderamente buenos sabios, no eran verdaderamente sabios, eran conocedores de temas, sí, pero no eran sabios. Ellos se consideraban sabios. Es una cosa considerarte y otra cosa hacerlo, ¿no? También hablaban acerca de la distinción de las leyes de la naturaleza, así como las leyes sociales. Y acá vamos a mencionar algunos sofistas que eran muy conocidos y dejaron mucho legado a la filosofía, ¿no? A los sofistas de primera generación. Mira, los sofistas de primera generación son Protágoras, Diordias e Hipias. Ahorita lo vamos a ver. Protágoras, Diordias e Hipias. Acá tenemos a Protágoras de Agdera. Cuando yo te hablo de Protágoras de Agdera, ¿de quién te hablo? De uno de los grandes sofistas de la antigüedad que sacó una frase muy conocida. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Él habla de la homiomensura. ¿Qué significa homiomensura? Hombre medida. Y para que tengas algo claro, su frase completa te la voy a decir. Mira, escúchame, ahorita mírame acá y escúchame, mírame a los ojitos, mira, observa, no te voy a hipnotizar, ¿ya? Observa, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. ¿Me entendieron? A ver cuál es la frase. Por eso les digo, escúchenme acá, atentos ahí. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Ya creo que me escucharon, ¿ya no? Ahora yo pregunto, ¿qué entienden por esa frase? ¿Qué entienden por esa frase? Por eso se dice hombre medida. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Algunos dirán, profesor, está haciendo trabalengua, ¿no? ¿Alguien me puede decir? A ver, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. ¿Alguien me puede decir qué significa, qué entienden por esa frase, cómo la pueden interpretar? La formación del hombre, algo así. ¿Cómo? El hombre pertenece a sí mismo y es en sí el mismo. Las normas tiene derechos y así. Pues. Ya, sí, el hombre tiene derechos, sí, claro, el hombre tiene derechos, todo, pero dice, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Alguien más, a ver, para avanzar? ¿Alguien más me puede decir qué significa? No tengan miedo, chicos, vamos a hablar nada más. De que el hombre le da utilidad a las cosas que él crea. El hombre le da utilidad a las cosas que él crea. Sí, también puede ser, también sí, que el hombre, mire, el hombre sabe para qué sirven las demás cosas. Sí, también. Te explico la frase general. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. ¿Qué significa? Primero por partes. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Ya, el hombre es la medida. El hombre mide todo, sabe para qué sirve una cosa, para qué sirve otra cosa. Sabe. El hombre es la medida. ¿Hasta qué punto puede llegar? También.
¿Por qué lo dice? Porque dice ahí su frase, de las que son en cuanto son. ¿Qué quiere decir? Que si tú te preparas en la vida, de las que son, tú te preparas en la vida adecuadamente, estudias bien, te preparas en la vida, vas a tener en el futuro, ¿qué vas a tener? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas buenas, porque dice, de las que son en cuanto son. O sea, si tú te preparas bien en la vida, lógico que vas a tener algo bien en la vida. De las que son en cuanto son. De las que no son en cuanto no son. ¿Qué significa? Que si tú no te preparas en la vida, no estudias, no haces nada, vives una vida disipada, entonces vas a tener cosas negativas en la vida. O sea, de las que no son en cuanto no son. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que tú eres dueño de tu propio destino. Con esa frase te está diciendo, tú eres dueño de tu propio destino. Si tú te preparas bien en la vida, vas a tener éxito. Si tú no te preparas y vives por vivir, vas a tener fracaso. Listo. Eso es lo que nos dice esa frase. Que tú eres dueño de tu propio destino. Aunque mucha gente dice, ¿no? Aunque mucha gente dice, ya tenemos un destino trazado. Eso dicen los esotéricos, ¿no? Yo, por ejemplo, discrepo mucho con los esotéricos, que ya tienes un destino trazado, ya tienes una vida, ya tienes un destino. Yo discuto mucho de eso. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar tu propio destino, chicos. Y yo se lo vuelvo a repetir siempre. Mi destino no era esto, chicos, capaz. Yo tenía otro destino trazado, pero yo cambié a esto porque quería ser mejor en mi vida. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? Algunos me dicen, ¿no? Tu destino hubiese sido otra cosa, Malca, ¿no? Tu destino hubiese sido otra cosa. Algunos piensan que mi destino hubiese sido ser futbolista. Tampoco, yo no lo veía como destino ser futbolista. No era mi visión. A pesar que jugué en juveniles de Cristal hasta los 19, 20 años y de ahí me fui a jugar a provincia y de ahí no jugué un tiempo para pagarme mis estudios y de ahí dejé prácticamente el fútbol. O sea, el fútbol me sirvió para pagarme mis estudios, sí. Muchos de mis compañeros que hemos jugado, por ejemplo, Leao Butrón, que sigue jugando, y ahora todo el mundo me dice, tú no llegaste porque tú no querías. Y a pesar que tenías tu padrino, me decían, porque mi padrino era Alberto Gallardo. Alberto Gallardo, ¿quién era? Jefe de todas las divisiones menores del Cristal. El compadre del Cóndor Mellán, que ahorita es jefe de divisiones inferiores del Cristal. Él era mi padrino que siempre me apoyaba, me decía, pero yo no quería, chicos, porque no era mi visión. Sí he jugado, he llegado a jugar hasta segunda profesional, pero no era mi visión ser futbolista. Yo juego porque me gusta, es un hobby para mí, no es una profesión. Nunca lo vi como... Entonces muchos dicen, capaz mi destino era eso, otros dicen que capaz mi destino era ser delincuente, porque en mi barrio donde vivía era mucha delincuencia. Chicos, con esto lo que nos dice Protágoras, cada uno es dueño de su propio destino. Y muchas veces algunos piensan, ¿no? Un futbolista, sus hijos tienen que ser futbolistas, no necesariamente. Yo tengo amigos que han sido futbolistas en la profesional, bastantes amigos tengo, pero no todos sus hijos son futbolistas. ¿No? Yo tengo un amigo, por ejemplo, muy, muy cercano, porque en mi barrio vivía. Él ha jugado en Cienciano, ha jugado en la Copa Sudamericana, esa de la Recopa que campeonó y todo, muy conocido. Su hijo ha sido mejor jugador que él y su hijo nunca quiso saber nada de fútbol. Incluso ese mi amigo salió en Magali cuando lo ampalló en unas cosas con toda la gente del Cienciano. Su hijo nunca quería porque su hijo decía, ¿cómo yo voy a hacer y voy a salir en esos medios? No voy a tener, no. Su hijo se dedicó a estudiar y se dedicó a hacer otras cosas. Porque cada uno es dueño de su propia ideología. Su papá quería que juegue pelota. Por eso te digo, esta frase nos puede llevar a muchos ejemplos en vida. Muchos ejemplos en vida que nos pueden enseñar muchas cosas. Por eso te digo, acá, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Tú eres dueño de tu propio destino. Y comienza a entender tu situación. Piensa, estamos en tiempo de reflexionar, de pensar. Vamos a otros sofistas. Mira, a Giorgias de Leontini y vamos a Hipias de Elide. Mira,
acá lo tenemos a Giorgias de Leontini. Este es otro sofista que nos decía, o su frase era, el que nunca existió. A él en su lápida, cuando muere, lo ponen así, el que nunca existió. Mira qué feo, qué feíto, ¿no? Lo ponen el que nunca existió. ¿Por qué? Porque él tenía 3 máximas. Y acá están las 3 máximas. Él decía, nada existe. Segunda máxima, si algo existiera, no lo podemos conocer. Tercera máxima, si algo lo podemos conocer, no lo podemos comunicar. Entonces, si algo yo conozco y no lo comunico, ¿de qué me sirve? Es como yo soy docente, yo soy profesor, aprendí lo que es sociales, aprendí lo que es, después estudié mi segunda carrera de psicología, aprendí lo que es filosofía, aprendí lo que es psicología, aprendí lo que es economía, cívica, historia, porque, ¿no? Aprendí. Imagínate yo que si sé muchos conocimientos y que yo no lo dé a conocer a mis estudiantes, ¿de qué me serviría, chicos? ¿Qué creen? ¿Me serviría o no me serviría de nada? No me serviría de nada. Por eso te digo, mañana más tarde cuando tú seas profesional, porque sé que lo vas a hacer, mañana más tarde, o sea, con el tiempo, enseña, ayuda. No te ufanes, mira, sigue a Sócrates en sus ideas, sé humilde, no te ufanes, no digas, yo soy lo máximo, no, sé humilde en tus conocimientos. Y la humildad ¿dónde la llevas? En tus acciones. La humildad lo llevas en tus acciones, chicos. ¿Por qué la humildad lo llevas en tus acciones? Porque uno tiene que ser humilde en todo sentido. ¿Me dejo entender? ¿Y eso qué va a hacer? Te va a enseñar a que seas mejor. Y es como, por ejemplo, yo en mi colegio nacional. Yo en mi colegio nacional, hasta con mis alumnos, el salón nos podemos limpiar, nos podemos barrer. Yo agarro mi escoba y me pongo a barrer con ellos. ¿Así, profesor? Sí, pues, chicos. ¿Por qué? Porque según nos enseña con el ejemplo. Y esto que estés acá, dice, por eso él siempre negaba, por eso le ponen a Giorgias el que nunca existió. Y yéndote a lo que nosotros vamos, tú tienes que ser humilde en tus cosas. Aprende las ideologías de estos grandes maestros. Yo sé que vas a ser un gran profesional. Yo sé que muchas veces vas a ser jefe. Y el hecho que seas jefe no significa que maltrates a los demás, sino que entiendas a los demás. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser un buen líder, ¿no? Son cosas muy distintas. Eso tienes que aprender a manejar. Es como, por ejemplo, ¿no? A mí más me gusta que me digan profesor. Algunos me dicen maestro. Ya, bueno, les acepto, pero más me gusta que me digan profesor. En todo lado, es como, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo acá soy docente. En otra institución de otro saco libro soy director. Pero a mí me gusta que me digan profesor. A mí mis colegas me dicen director no, profesor, dime, o llámame por mi nombre. ¿Por qué? Porque yo trabajo en base al nivel que estamos, en base a las circunstancias de amistad. ¿Amistad qué significa? Y como también les digo, no confundir la amistad. Trabajo es trabajo, responsabilidad es responsabilidad. No confundir la amistad. A mí me ha dado mucha pena muchas veces que he tenido que retirar a muchos docentes por siendo amigos por algunas fallas o algunas situaciones que han tenido. Faltaban al trabajo, llegaban tarde. O sea, esas fallas no de conocimiento son muy buenos profesionales. Pero llegaban tarde siempre al trabajo, a veces faltaban, no mandaban sus exámenes, o sea, no cumplían con sus obligaciones como docentes. Y eran mis amigos, ¿ah? Eran mis patas. Ahora, ¿no? Yo he tenido que decirles, ¿sabes qué? No puedes seguir trabajando. Y a mí me da mucha pena esas situaciones, a mí me matan. Pero tú también tienes que darte cuenta que tienes que cumplir con tu profesionalismo. Mira, y eso es lo que tú lo vas a mostrar aquí. Por eso Giorgias de Leontini nos dice eso, el que nunca existió lo pone. Y acá tenemos también a Hippias de Elide. Hippias también nos enseña unas diferencias entre qué, entre las leyes de la naturaleza y las leyes sociales. ¿Qué significa las leyes de la naturaleza? Las leyes de la propia naturaleza, un terremoto, un sismo, un maremoto. Tú lo puedes saber, capaz, profecía, ahora ya se sabe, puedes deducir que puede venir.
pero no necesariamente vas a saber porque la naturaleza es tan compleja que muchas veces puede pasar como que no puede pasar. Es como, por ejemplo, en Lima. En Lima se proyecta un terremoto hace más de 30 años, chicos. Hace más de 30 años se proyecta un gran terremoto que va a destruir casi todo Lima, dicen. Se está proyectando. Yo desde que era jovencito me decían, tienes que tener cuidado, vamos a estar preparados. Desde que tenía 10 años, me acuerdo. 10 años, 11 años que me acuerdo. Más de 30, 35 años están proyectando y todavía no se da. Porque la ley de la naturaleza es así. En algún momento va a haber, va a haber. Esas leyes de la naturaleza, ¿no? Y las leyes sociales son las leyes del hombre. Por eso él hace una diferencia, las leyes de la naturaleza y las leyes del hombre. ¿Qué significa con las leyes del hombre? Las leyes del ser humano, nosotros, las normas que nos ponemos, ¿para qué? Para mantener una adecuada vida en la convención. ¿Qué significa? Para vivir adecuadamente en nuestra sociedad que estamos. Si nosotros nos damos cuenta, chicos, si nos piensa acá, piensa un poquito. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra sociedad tenemos normas y mira cómo está la sociedad. Imagínate una sociedad sin normas. ¿Cómo sería? Todos los días robos, asaltos, estafas, todos los días en noticias. Y eso que tenemos normas, imagínate una sociedad sin normas, chicos, sería un caos. Entonces tenemos que analizar eso también. Estos son los sofistas de primera generación. Y acá mencionamos a los sofistas de segunda generación. Miren, chicos, acá para culminar con el tema y para irnos al libro. Cuando yo te hablo de los sofistas de segunda generación, tenemos a Pródico, Antifonte, Trasimaco y a Calicles. Estos son ya otros sofistas de segunda generación, poco conocidos, y los tres primeros son los más conocidos. Estos son poco conocidos que también tratan de hacer una explicación. Mírame acá, ya con estos acabamos, chicos. Mira acá, escucha. Cuando yo te hablo de Pródico de Zeus, dice, él hace una explicación sobre los dioses, sobre el origen de los dioses, que dice que el origen de los dioses son invenciones de nosotros los seres humanos, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses. Ah, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los dioses no existen, que el Dios es la creación del ser humano, que yo lo he creado porque como soy temeroso, siempre voy a crear a alguien superior a mí. Ah, mira lo que nos dice. ¿Puede ser cierto? Como que no también, ¿no? Antifonte. Antifonte nos habla de una ley positiva que dice, la ley positiva dice que hay que respetar las leyes de la naturaleza, ¿no? Hay que respetar las leyes de la naturaleza porque son las que nos causan mayor situación negativa. Y el incumplimiento de las leyes sociales no tienen por qué sancionarse. ¿Por qué nos dice eso? Que si las personas sancionan, ¿por qué? Porque las personas sancionan por el hecho que las personas muchas veces hacen males o situaciones negativas porque no tienen todas las cosas en su vida. Pero esto estamos hablando del siglo VI, siglo VII antes de Cristo, no estamos hablando ahorita, pues. O sea, él lo está diciendo para su época. Trasimaco, ¿qué dice? La ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte. Y la justicia, dice, es la imposición de lo más fuerte. ¿Qué quiere decir? La justicia en esa época resultaba de acuerdo a la imposición del más fuerte. ¿Quién salía? Aquellas personas que tenían poder, la justicia salía para él beneficiosa. Cosa que se da ahorita en la actualidad, muchos dicen sí. La justicia se da para aquellos que tienen dinero. Sí, se puede dar, pero eso no debería ser así. Calicles. Calicles, ¿qué significa? Dice que por naturaleza el más fuerte va a dominar al más débil. ¿No? El más fuerte siempre domina. Y muchas veces, ¿qué nos dice Calicles también? Que los más débiles muchas veces tienen beneficios sin merecerlos. En pocas palabras, ¿cómo beneficios sin merecerlos? Es decir, muchas veces por la cuestión de pena. ¿Se han dado cuenta ustedes? A ver, uy, qué pena, pobrecito. Pero chicos, el pobrecito también tienes que enseñarle a trabajar. Tienes que enseñarle a hacer algo beneficioso. La vida no vamos a tener por pobrecito, ¿no? Eso es lo que nos dicen. El más fuerte siempre domina al más débil. Pero muchas veces este débil se aprovecha de las cosas y tiene las cosas sin merecerlo. Mira, el gran pensamiento que nos tiene este señor
Calicles. Muy bien. Y muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias por la atención. Ahorita nos vamos a lo que es el libro, chicos. Ok. Que dice el hombre es producto de todo lo existente y te agarraron un poco de odio. ¿Qué pasa? Al igual que en el infierno. Sí, chicos, a veces hay que catalogar esas cosas. Vámonos acá, librito. Este libro. Vayan sacando su libro, chicos, por favor. Acá está, no lo voy a sacar. Ya, vamos a sacar el libro, chicos. Libro. ¿Ya está ya? ¿Ya está el libro? Contéstenme, porfa. Audio. Contéstenme por audio. Ya está el libro. ¿En qué preguntas nos quedamos la semana pasada, chicos? ¿Qué preguntas nos quedamos? ¿Acá creo? Nos quedamos en la 8, profesor. En la Ahorita 8. de 9. Ya, listo. Vamos a avanzar entonces la 8. ¿La 8 ya hicimos o no? Sí. Ya, vamos a la 9 entonces. Ya, vamos ahí. Diógenes es un sofista. Verdadero. Verdadero, muy bien. Sócrates murió condenado a beber cicuta por corromper a la juventud ateniense. Verdadero. Verdadero, claro, lo denunciaron. Muy bien, lo denunciaron y lo acusaron por corromper a la juventud ateniense. Verdadero. Los sofistas se consideraban grandes sabios, pero no lo eran. Verdadero. Verdadero. Ellos se creían los grandes sabios, ¿no? Pero no lo eran en realidad. También tenían sus errores. Sócrates utilizó la mayéutica y la ironía para la explicación de sus teorías. Verdadero. Verdadero. Ahí es todo verdadero. Vamos a Empédocles. ¿Cuál es su tema de Empédocles? Las 4 raíces. Las 4 raíces. Miren. ¿Cuál? Fuego, aire, tierra y agua. El famoso fata. Las 4 raíces. Ah, mire, y acuérdense esto, que Empédocles, al combinar esas 4 raíces, dice, da 2 elementos fundamentales que son contradictorios, el amor y el odio. O sea, que al combinarse estas 4 raíces, o estos 4 elementos, van a ocasionar el amor y el odio. Es como, por ejemplo, lo bueno y lo malo que sucede en una sociedad, ¿no? Es como, siempre va a generarse todas esas cuestiones. Vamos aquí a los... Ya hicieron la tarea 6, ¿no? Listo, vamos aquí. La 1, la 11. Los presocráticos se encuentran en el periodo. Los presocráticos se encuentran en el periodo Cosmológico. cosmológico. O también se llama, ¿qué estudian? El cosmos, la naturaleza, cosmológico, apunten ahí. El principio para los filósofos cosmológicos significaba... Naturaleza. No, el principio, o Ah, el sea, en arge, griego, el en arge. griego. El arge. Arge. Los filósofos presocráticos también recibieron el nombre de... La A y B. naturalistas. Para Pitágoras, las relaciones de la armonía obedecen a las leyes Numérica. numéricas. Muy bien. Filósofo que propone como principio del ser. ¿Quién habla del ser? Parmenides. ¿Quién? Parmenides. Parménides. Muy bien, excelente, hija. Eran los maestros encargados de impartir conocimiento en el periodo antropológico.
Los sofistas. Los sofistas, ellos eran los maestros, ¿no? Que ellos impartían, cobraban una remuneración y decían, pues bien, nosotros vamos a impartir el conocimiento. Muy bien. Dice aquí, la retórica es conocida como el arte de la... ¿El arte de qué, chicos? La retórica. Tiene que ver con oratoria. El arte de hablar. Elocuencia. Elocuencia, claro. Si tú te das cuenta, la retórica es hablar, darle sentido. ¿Han visto? Cuando tú vas a estudiar oratoria, te ponen en público y te dicen, habla, di, sin miedo, expresa tus palabras. Eso es oratoria. Las clases de oratoria lo que te enseñan es a perder el miedo. No te enseñan a hablar, si tú sabes hablar. Te enseñan a perder el miedo y a expresarte en público sin ningún tipo de temor. Sócrates se opuso a la filosofía Sofista. sofista, muy bien. Y el método socrático de hacer parir las ideas de las personas se refiere a la Mayéutica. a la mayéutica. O sea, hacer parir las ideas significa que salgan tus ideas. Y eso sale a través de preguntar. Pregunta. ¿Por qué creen que muchas veces la filosofía te dicen, ¿y cuál es una de las partes principales de la filosofía? ¿Y por qué? Porque preguntas. Todo tiene un porqué, chicos. Todo tiene un porqué. Y ese porqué tiene que ser explicado. A Sócrates le interesa principalmente el problema ¿de qué? Conocimiento, la razón, la sociedad, la moral o la mayéutica. ¿La moral? Acerca de la moral. Muy bien. A Sócrates le interesa el tema de la moral. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos quedado prácticamente con la clase. ¿Qué es lo que tienes que hacer de tarea? Ya no hay tarea 6, porque tarea 6 ya lo has hecho ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer, chicos? Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer ahora es, para complementar y para que ya vayas estudiando, dedicándote a estudiar, para que complementes, es escúchame, acerca de la biografía, ¿no?, de Protágoras. Acerca de la biografía de Protágoras. Nada más. Porque ya hicieron biografía de Sócrates, de la trilogía griega, ya lo hicieron. Acerca de la biografía de Protágoras, nada más. Y la segunda pregunta, mira, biografía de Protágoras, y la segunda pregunta es diferencia entre el pensamiento socrático y sofista. Con ejemplo, diferencia entre el pensamiento socrático y sofista. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Va a hacer Kahoot la próxima clase, profe? Sí, seguro que hago Kahoot después de la próxima clase, pues no se sabe, o si no hago Socratín. La próxima clase voy a hacer un repaso general. Chicos, incluso ustedes saben, ya les habrá dado el horario César, capaz. Nosotros tenemos un repaso la próxima semana. Si no me acuerdo es el 5, el 5 tenemos, a las 4 de la tarde, creo. Yo le he puesto un horario, no me acuerdo bien el horario. ¿Ya les ha dicho o no? Todavía. Chicos. Ya vamos a ver, chicos. Sí, no se preocupen de eso. No se preocupen por la nota, chicos. Estamos practicando nada más poco a poco. No se preocupen por la nota. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, chicos, acá. Vamos viendo. Ya la próxima semana hacemos también vamos a hacer repaso de todos los 4 temas en la clase el día viernes, pero el día martes yo tengo clase con ustedes. Creo que ya César les va a avisar o les ha dicho. ¿Se acuerdan? Todo octubre va a haber recuperación de clases de lo del primer bimestre. Y de ahí la siguiente semana va a haber una evaluación de esa recuperación de clases que hemos hecho. Nos toca la próxima semana.
Sí, la primera pregunta que tienen ustedes es acerca de la biografía de Protágoras, el sofista Protágoras, y la segunda pregunta es diferencia de pensamiento socrático y sofista. Y háganme con sus dibujitos y todo, por favor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pensamiento sofista y socrático. Sofista y socrático es. O sea, de Sócrates, pensamiento de Sócrates y pensamiento de los sofistas. Chicos, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Espero que haya sido de ayuda. Entonces, la próxima semana, la próxima semana